Moverse en Hermosillo a 50 kilómetros por hora. ¿Es un reto? ¿Es una necesidad? ¿No era necesario hacer este cambio? ¿Y de quién fue la idea? Vamos a estar platicando precisamente con especialistas en la materia aquí a través de esta emisión del Trago Amargo, porque si de por sí manejar y estar movilizándose en Hermosillo a 60 kilómetros por hora era complicado, ahora con 50 kilómetros muchos señalan de que va a ser una auténtica odisea y va a disminuir también el tiempo de desplazamiento aquí en nuestra ciudad. Algunos a favor, otros en contra. ¿Qué dicen los especialistas? Ese es el tema de hoy aquí en el Trago Amargo. Bienvenidos. Y para platicar de esta polémica que se ha generado aquí en Hermosillo por el tema de los famosos 50 kilómetros por hora como velocidad máxima en bulevares, está con nosotros alguien que le entiende al tema de movilidad aquí en Hermosillo. Hugo Moreno Freirich es el integrante del colectivo Bukis a la calle. Hugo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto que me inviten y pues aquí viendo con este tema, ¿no? Sí, caray, que ha sido todo un tema que me gustaría, Hugo, que compartas un poquito o mucho de tu conocimiento. En primera instancia, pues recordar a la gente que no es un tema del ayuntamiento, no es un tema de la policía municipal, el tema de la cuestión de los 50 kilómetros por hora. ¿De dónde viene este asunto de colocar ese límite de velocidad en bulevares? Ok, bueno, el límite de velocidad que está actualizado no es ni del ayuntamiento ni del estado, es a nivel nacional. Ujú, Y tampoco es únicamente en bulevares, es en todo tipo de vías. Lo que sucede es que cuando se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue en 2023, es decir, no es nuevo, ya vamos 3 años ujú, atrasados con esta actualización de velocidades. Desde ese entonces se especificaron cuáles eran las velocidades máximas permitidas para cada tipo de vialidad, tanto ujú, vías primarias, vías secundarias y vías terciarias, y se especifica en la ley cuáles son cada tipo de vías, ¿no? ujú, Entonces, las vías primarias principalmente son los bulevares, aunque también puede haber bulevares que son vías secundarias. Por ujú. ejemplo, un bulevar que es una vía secundaria por sus características, sus dimensiones y lo que hay alrededor es el Bulevar Paseo de las Quintas. Ok. Recordemos que es un bulevar que, bueno, actualmente con la obra del paso a desnivel está medio alterado ahí, pero en general tiene un carril de un sentido y un carril de otro sentido, tiene estacionamiento, tiene ciclovía, pero no es un bulevar gigante que tenga muchos carriles. Entonces, así podemos ir distinguiendo cuáles son los tipos de vías, y también existe desde antes de la ley un manual que hizo el gobierno federal, que es el manual de calles de Sedatu, y ahí en ese manual se especifica muy claramente los contenidos, incluso con imágenes, de qué representa cada tipo de vías, y también ahí en ese manual se mencionan las velocidades de tránsito que deben de tener como máximas. Y fue como un caminito que recorrió la ley. Primero se hizo el manual como para enseñarle a los gobiernos, enseñarle a las constructoras, arquitectos, ingenieros y demás, cómo se tienen que ir construyendo las calles. Ujú, Después del manual fue la ley general, ujú. después de la ley general se hizo la ley estatal, y algo que también va atrasado es la actualización del reglamento de tránsito. No lo han hecho, ¿no? No se ha hecho, no con estas especificaciones desde la ley Ujú. general, que también incluyen en la ley estatal. Incluso se determina por la ley estatal que los municipios tenían desde su aprobación, tenían 180 días para actualizar los reglamentos de tránsito de todos los Todos municipios los del municipios, no estado, nomás Hermosillo, pues, ¿no? no Ujú. normas Sí, Hermosillo, cosa que no ha no se ha sucedido, hecho. ¿no? Ujú, Y pues así vamos, ¿no? ujú. Oye, Hugo, y con tu expertise, tu conocimiento en temas de movilidad, el hecho, porque es el que ha llamado más ruido, ¿no? Ha generado más ruido porque es el que se están colocando ya los señalamientos en bulevares, lo vemos en el Boulevard Solidaridad, sobre todo principalmente.
¿Tú cómo ves ese cambio? El hacer que esta sea la velocidad máxima permitida en vía rápida, se puede mencionar, como es el caso de los bulevares aquí en Hermosillo. ¿Es correcto? ¿Hay demasiado ruido innecesario en el ambiente? ¿Cómo lo ves tú? De entrada se me hace que está haciendo mucho ruido, algo exagerado, porque la diferencia son solo 10 kilómetros por hora, Sí. no es tanto. Y la mayoría de los casos, la gente le encanta andar en friega y llegar al semáforo en rojo. Ujú, Y estás en un tiempo muerto en el semáforo en rojo esperando, donde tu velocidad es cero. ujú, Entonces, la diferencia entre 50 y 60 son segundos, y esos segundos los recuperas en el semáforo. No va a haber ninguna diferencia en realidad. Y al contrario, incluso en muchos vehículos, el ir a velocidades más moderadas hasta ayuda a ahorrar gasolina. ujú, Entonces, no es para tanto en realidad. Y lo que sí marca la diferencia es el impacto que puede tener en un choque o en un atropellamiento, ujú. porque la diferencia entre 50 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora, o hasta más, que hay mucha gente que conduce a 70, 80 Sí. y demás. De hecho, nos comentaba la gente de la Policía Municipal, hay gente que han reportado a 130 kilómetros por hora en el Colosio, por Sí. ejemplo. Y entre más incrementa la velocidad, hay más probabilidad de que mueras en caso de que sufras un atropellamiento. Si un Ujú, automovilista te atropella a 60 kilómetros por hora, tienes un 90% de probabilidades de morir. ujú, Y si es a 50 kilómetros por hora, tienes un 50% de probabilidades de morir. 50-50, pero ujú. por lo menos te ahorraste 40% de probabilidad, ¿no? Ajá. Hay mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, de ahí deriva el por qué especificar a 50 y no a 60, aunque la diferencia sea poca, ¿no? Ujú, Entonces, hay que acostumbrarnos, y también el considerar que la velocidad promedio anda alrededor de los 20, incluso 18, en promedio, tomando en cuenta esto que comentaba hace rato, ¿no? De que van en friega y luego llegan al semáforo y se detienen y su velocidad es cero. ujú, Porque también los semáforos están sincronizados a cierta velocidad, y si tú sigues esa banda de sincronía, es decir, por ejemplo, si vas a 50 y el semáforo está a 50, no te vas a topar ningún semáforo en rojo porque vas a la velocidad del semáforo. ujú. Pero si vas a 60, eventualmente te vas a encontrar con el El rojo rojo, y ¿no? vas a tener que esperar. Ujú, Entonces, lo mejor es, pues, tener como cierta continuidad, ujú. el mantener la uniformidad en tu trayecto, en tu viaje, y pues planear tu viaje desde antes, ¿no? Ujú. O sea, Salí con tiempo salir con y tiempo. demás. Mencionaba que no hay una diferencia real de tiempo por estos tiempos muertos. Sin embargo, sí hay mucha gente que sale apresurada de sus casas y quiere en 5 minutos llegar a su trabajo, Ya es cuando imposible. Hermosillo ya no es una ciudad de 5 minutos, ¿no? No, claro que no. Entonces lo ves positivo, este asunto, y el tema es de que la gente se tiene que adaptar a este cambio, ¿no? Sí, todo cambio siempre conlleva resistencia, Ujú, pero eventualmente nos acostumbramos y ya lo hacemos parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida normal. ujú. Va a pasar. Sucedió con los Confibicis de las Rosales. Sí. Cuando se confinó la ciclovía de las Rosales, empezaron a haber varios llantazos, accidentes, incluso Ujú, automovilistas que se volcaron y se veían muy aparatosos, aunque no hubo ningún lesionado, ujú. ninguna muerte, solo Ajá. carros que, Aparatoso el asunto, ¿no? carros que se volteaban. Ajá. ¿Y ahorita qué pasa? Ujú. ¿Hace cuánto que no reportan No, ustedes que se volcó alguien? ya la gente se habituó a verlos y a Ya está. respetarlos, pues, ¿no? Ujú. ¿Cuánto, qué años que no reportan un accidente ahí? Ajá. Porque ya la gente se acostumbró a que hay cierto cambio, a que hay ciertos límites. En ese caso, los Rosales, este límite de que no te puedes salir y que tienes que ir manejando derechito. Ujú. Y ya no ocurren esos siniestros, ya no ocurren volcaduras, Sí.
ya no pasa nada, Sí. porque se adaptó la gente. Sí, y ahorita se menciona, ya que andamos en esa zona, Hugo, ahorita se menciona antes de comenzar acá con el podcast del tema de algunas zonas donde están los bulevares, que Ujú, ahorita están a 60, que te están adecuando ya para poner ahí con señalamientos de 50 kilómetros por hora, que también hay escuelas en las ujú. cuales, según lo mencionas, esos lugares, espacios, Universidad de Sonora, los bulevares ahí aledaños a la Unison, escuelas que están en los bulevares principales de nuestra ciudad. Ahí en esa zona debería estar a 30 Así es, kilómetros por hora. en las vías principales, en las vías primarias, lo voy a mencionar así Sí, porque la ley dice primarias, primaria. secundarias y terciarias. Ok. Las vías primarias, la velocidad máxima general son 50 kilómetros por hora, pero en zonas escolares es de 30. Ujú, Y luego, en vías secundarias y terciarias, que pueden ser, por ejemplo, los pares viales y serían las secundarias, como Nayarit y Veracruz, ujú, pares viales. Y las vías terciarias, que son las vías de las colonias, las calles donde hay poco tránsito, donde hay muchos altos, ujú, continuos altos, altos. Esas son las vías terciarias. Entonces, en las secundarias y terciarias, la velocidad máxima por ley, desde hace 3 años, es de 30 kilómetros por hora. Y ujú. si es una secundaria o terciaria con zona escolar, 20. 20 kilómetros. Así es. Ok, para que la gente lo vaya dimensionando. Y ahí, por ejemplo, pues no debería aplicarse eso también en esos bulevares, ¿no? En estas zonas primarias. Sí, debería. Me imagino que por eficiencia o Ujú, por lo que alcance, digamos, ujú, van a estarse fijando en la policía de tránsito en los bulevares principales porque es imposible tener gente en absolutamente todas las calles, claro. pero la ley indica que todas las vías deberían de tener esas velocidades Ujú, y deberían de adaptarse los señalamientos, los reglamentos, pero también algo que no se ha estado haciendo con el seguimiento que debería, es los cambios en infraestructura. ujú, Las velocidades, hay varios tipos de velocidades. Una es la velocidad reglamentaria. Otra es la velocidad de uso, es a cómo la gente se mueve. ujú, Otra es la velocidad de los señalamientos. Y otra es la velocidad de diseño. Cómo la calle está diseñada para cierta velocidad. Es decir, si tú haces, por ejemplo, hay una escuela y haces un bulevar muy ancho de varios carriles donde no tiene semáforos a mucha distancia, ujú, donde los carriles son muy amplios y los automovilistas no necesitan detenerse, aunque le pongas un letrero de 30, no se van a detener, ujú, porque la calle te está indicando que puedes ir rápido. Entonces, por eso es la diferencia de los tipos de velocidades, ujú. porque no por poner un señalamiento ya es Ya es infalible eso. y ya Ujú, la respuesta que todo México necesitaba, no va a ser así. ujú. Se necesita hacer los cambios en infraestructura porque la infraestructura hace que se modifique el comportamiento de la gente y no por cultura vial. A mí me molesta mucho el término cultura vial porque es un término que parte del desconocimiento y del utilizar la palabra cultura para cosas que no sean Ujú, de cultura. ujú, Entonces, en la mayoría de los casos a lo que se le llama cultura vial es en realidad el comportamiento de la gente. Me gusta utilizar el ejemplo de una familia sonorense que va en su carro a Arizona, por ejemplo, que sí. cruza de Nogales, Sonora a Nogales, Arizona. Y al cruzar la línea ya de pronto es, bueno, siéntate bien, ponte el cinturón, maneja bien, no hagan Respeta ruido, los respeta límites. los límites, los Sí. señalamientos, ve con cuidado, incluso hasta no tires basura. Ujú, Todo eso. Y no cambió la cultura, porque son las mismas personas. exactamente. No cambió la cultura. Lo que cambia es todo el entorno, que hay las calles, al cruzar la línea ya las calles son diferentes, Ujú, las leyes son diferentes, la aplicación de las leyes son diferentes y toda la infraestructura de cómo están hechas las calles sí. son diferentes.
Entonces, todo ese contexto hace que el comportamiento se modifique, Ujú. no porque haya cambiado la cultura. Y ahorita que se menciona en esto, pues dentro de la resistencia que ha habido, en muchísimos comentarios sobre el tema de los 50 kilómetros por hora famosos, nos ha mencionado que es una medida recaudatoria, es decir, que a raíz de esto le estás dando más, ahorita que se hace cuestión de la aplicación de la ley, que le están dando más armas a los policías para poder realizar actos de corrupción, es decir, decirlo, es que vas a 55 kilómetros por hora y te multo, cuando la gente ahorita, hablando de porque nos han mencionado que ya empezaron a multar, ¿no? Que Ujú. hay algunas personas que ya están con este cambio. Cuando siento yo, a mi punto de vista, no sé qué piensas, falta todavía permear más a la sociedad de que ya cambió este asunto. Es decir, la gente que nos está reportado por nosotros, medios de comunicación, pero en sí no he visto campañas de difusión, creo yo, de lo que son las autoridades, de decir, ya la policía municipal está facultada para sancionarte si vas a 55, 60 kilómetros por hora. No he visto eso y ya se están aplicando multas. Y la gente menciona el asunto de que ya le estás dando más elementos para realizar algún tipo de, ¿sabes qué? Pues ahora los cambios ya están, móchate para dejarte ir. Bueno, ahí hay dos asuntos. Por un lado, incluso las campañas de lo que sea, yo sé que dice el dicho, el carpintero todo lo quiere arreglar a martillazos. Entonces, yo sé que ustedes como comunicadores todo lo quieren arreglar con campañas, pero las campañas no son infalibles tampoco. Así como los señalamientos no son infalibles, las campañas tampoco, porque va a haber gente a la que no le llega la información. Ujú. Y algo muy importante, para que cierta información le quede bien en el entendimiento de la gente, requiere mucho tiempo y repetición. Me gusta un término que se llama repetición espaciada. Ujú. Entonces, el, el nomás decirle, ve a 50, no va a suceder, no va a arreglar nada. Y el estarle informando a 1 millón de personas, de entrada que le llegue la información a 1 millón, Ujú. está muy difícil. Y aparte que te hagan caso, más. Entonces, tiene que ser como algo en conjunto en el que, por supuesto que sí, la información es muy importante. También se acompaña con los señalamientos, que de entrada el señalamiento es el que manda. Incluso si tú no escuchaste en alguna campaña en medios o no te fueron a tocar tu casa para avisarte, si ves un letrero que dice cierto límite, ese es el máximo, no el mínimo, porque no hay límites mínimos de velocidad. Ujú. También hay gente que dice, ay, es que va muy despacito en el bulevar. Puede ir despacito. Si tú quieres ir a uno, puedes ir. Y otro término también que se usa mucho, el de las vías rápidas. Legalmente no existen las vías rápidas. Son vías Ujú. principales, vías Primarias. primarias, Ujú. secundarias y terciarias. Ujú. No hay vías rápidas, son vías primarias, secundarias y terciarias y cada uno tiene su velocidad límite. No hay vía rápida, tampoco existe el carril de alta velocidad y el carril de baja velocidad. También es algo muy común el hecho de, es que si vas lento te tienes que ir a la derecha y si quieres rebasar, si quieres ir rápido, te tienes que ir a la izquierda. Eso dentro de las ciudades tampoco existe. Es algo que se aplica para las carreteras que tienen 2 o más carriles, en el cual para ir a la velocidad habitual, digamos, más tranquila, te Ujú. vas al carril derecho y el carril izquierdo es solo para rebasar y luego te incorporas al carril derecho. Pero en las ciudades es diferente. En las ciudades podemos usar toda la calle y toda la calle tiene la misma velocidad máxima. Ujú. Entonces, no importa el carril en el que estés, toda la calle tiene la velocidad, la misma velocidad máxima y no existen carriles de alta velocidad. Y esto aplica también para zonas escolares donde la velocidad Ujú. baja a estos, si son vías primarias, son 30 kilómetros por hora y en vías secundarias baja a 20 kilómetros por Ok. hora, ¿no? Entonces no sirven las campañas. No servirían de nada. No es que no sirvan, Ujú. es que no resuelven Ajá. Pero sí se todo. apoyan, ¿no? Se abonan en Sí, algo. claro, Ujú. claro, porque la información se necesita, Sí. pero también esto de que es una medida recaudatoria. Ujú. Bueno, de entrada hemos visto que desde hace, bueno, aquí los locos que vemos este tema tenemos años hablando de esto, pero ahorita en Hermosillo está medio en auge que hay muchos accidentes y Ujú. muchos choques, atropellamientos y Sí. muertes y demás. Y justo
el hecho de que informen, que ustedes llevan también la información de qué está sucediendo en las calles, qué ha pasado, Ujú, ayuda mucho a la conciencia de la gente a ver, está sucediendo esto. Para cambiar el comportamiento es otro asunto, requiere mayor tiempo, más ujú, acompañamiento de otros elementos, pero bueno, la información es muy importante. Sin embargo, no es lo único. ujú. De nuevo, uno de los elementos principales es la infraestructura. Y si la infraestructura te permite ir a altas velocidades, la gente va a ir a altas velocidades porque la Claro. infraestructura te lo permite. Oye, Hugo, y hablando de otros motivos por los cuales hay accidentes aquí en Hermosillo, y si no sé si tengas ahí datos al respecto, pero sí vemos, por ejemplo, los reportes semanales que nos emite la Policía Municipal en las infracciones, ¿no? Que la Ujú, principal tema o uno del top, de los top tres de infracciones es el uso del celular. ujú, Y hablo de ello porque mucha gente también a través de comentarios que nos llegan a través de la radio y los noticieros señalan, en lugar de estar limitando la velocidad, mejor deberían de endurecer más las sanciones para la gente que está con los distractores, que dice son los principales motivos por los cuales la gente choca. No sé cómo estén los números en ese tema y los datos que ujú. tengas tú. No tengo las cifras y también es medio complicado con la información porque también la información que se obtiene de los informes policiales depende de quién levanta la información, cómo se captura la información y Ujú, demás. Es ujú, medio complicado. Pero, primero que nada, la severidad de los siniestros es por la velocidad, no por la distracción. ujú, ¿Qué sucede? Que cuando hay distracción sí puede ocurrir mayor número de accidentes, no que sean graves, ujú, puede haber mayor cantidad. La gravedad viene con la velocidad, eso es lo predominante. Y por supuesto que hay un montón de gente que conduce con el celular y bueno, no es ni una y otra, ujú. o sea, es las dos son Conjunción, ilegales. claro. Ujú, Entonces, multas para uno y multas para el otro porque las dos son ilegales. ujú, Entonces no tiene que primero se haga tal para que después se haga ujú, tal. Es muy común también que digan, con lo de este cambio de velocidad he leído que en comentarios ujú. en redes que dice la Sí. gente, primero que arreglen las calles, que arreglen los baches y Ujú, luego que se haga tal cambio. ujú, Pero son cosas independientes. ujú, Una no limita a la otra. No porque no tengas las calles perfectas como si fuera pista de patinaje sobre hielo, ujú. no vas a hacer otros cambios que mejoren la seguridad vial. Claro. Tienen que ir a la par. Una cosa es el mantenimiento, que por supuesto que tiene que existir, Ujú, y otra cosa es la prevención de los siniestros graves, ujú. de las muertes en las calles. Sí. Eso es independiente de si hay baches o no hay baches. Oye, Hugo, también esto nos hace reflexionar mucho del tema, en sí, en general, de la cuestión de la movilidad, ¿no? Cómo nos movemos aquí en Hermosillo. Digo, los accidentes, la cuestión esta de los 50 kilómetros por hora y demás, pero también nos hace reflexionar el asunto de la falta de uso de otras opciones, de otras alternativas para no mover carros, pues, ¿no? O sea, sí vemos una cantidad, un censo enorme de vehículos, una cantidad importante de vehículos en la calle, cuando hay otras opciones. Hemos platicado en otras oportunidades la cuestión del transporte público, que bueno, pues Ujú. están haciendo ahí ciertos esfuerzos las autoridades, pero realmente sigue siendo un tema al cual ya la gente incluso no lo ve como opción por la cuestión de la falta de camión, de lo que gustes. El tema de las bicicletas, pues ya poco a poco se está abriendo más espacios a través de ahí de los carriles confinados, pero sí nos hace reflexionar el por qué no más pensar en el carro, ¿no? Cuando Ujú. podríamos tener otro tipo de opciones. Sí, y tiene que partir desde los gobiernos. ¿Por qué? Porque las personas, si bien tenemos cierta libertad de, bueno, si yo quiero me puedo mover caminando, si Ujú, yo quiero puedo comprarme una bicicleta, si yo quiero puedo andar en transporte público, ujú, pero para caminar, mira, si la gente se queja de los baches, traten de caminar. ujú, Es muy difícil, por no decir otras palabras. ujú. Está cabrón. Está cabrón. Aquí se lo puedes decir, Hugo. Bueno, es Aquí sí, podcast, es sin verdad. problema, sin problema, sin problema. Está cabrón, es muy difícil caminar, es más,
los invito a... El Conrado hace unos años me aceptó el llevarlo a andar en silla de ruedas por las calles de Ajá, Hermosillo. ajá. Está muy difícil. Híjole, ya me imagino. Y luego, para andar en bicicleta, recientemente han estado poniendo ciclovías confinadas, Ujú, pero bueno, yo que me muevo en bicicleta he visto que siguen siendo muy poquitas. muy pocas. Acá por la Reforma, por ejemplo, va progresivo, Ujú, obviamente tienen que ir avanzando, pero es un cachito, sí, un sí, sí. pedacito nomás. Y hay otras calles donde han estado poniendo, lo vi hace poco por la José Cegili y la José Carmelo, que también están poniendo confibicis por ahí. Ujú, Pero también, si vemos el mapa de infraestructura ciclista de Hermosillo, hay ciertas zonas y muchos de estos ciclocarriles, a medida que se acercan al Unison, donde hay muchos ciclistas, muchos estudiantes que van en bici al Unison, de repente desaparecen ujú, y ya no hay ciclovías que conecten a la universidad, donde es un punto muy importante. Y en otras zonas también no terminan de conectarse las ciclovías. Y en su enorme mayoría es nomás pintura en la calle que, como no hay una barrera física, lo utilizan los automovilistas para estacionarse, ujú, para subir y bajar gente y que los Uber, Didi y lo que tú ujú. quieras, que para repartir lo que sea Sí. y los camiones que de valores, los que Carga y descarga de carga y todo, descarga ¿no? de los Sí, comercios, sí, sí. lo utilizan para todo y no permiten a los ciclistas tener ese pedacito, porque es un pedacito, si Sí. lo comparan con toda la calle, Ujú, es un pedacito y lo quieren ocupar ese espacio. ¿Por ujú, qué? Porque no está delimitado físicamente con algo. ujú, Entonces, por eso es importante tener la infraestructura ciclista que esté segura y de preferencia sombreada para que en los meses de más calor y en las horas de más calor tenga sombra, ujú. que baje la temperatura. Y luego el transporte público, obviamente, sabemos que desde hace años va bajando la cantidad de gente que utiliza el transporte público, no porque no quieran, sino porque no está resolviendo sus De acuerdo. problemas de confianza en que los van a llevar a tiempo a sus trabajos, que no les van a poner una sanción, que no les van a poner falta, que no les van a descontar el día, no les van a descontar horas, que en las escuelas no les van a poner falta. Necesita ser confiable, además de que sea de calidad, por supuesto, que tenga aire por el calor que hay en Hermosillo, pero tiene que estar bien diseñado, que las rutas estén actualizadas a las necesidades de la población, porque Ujú. siguen siendo las mismas rutas desde, desde antes de que yo Nunca. naciera. Sí, las mismas. Sí, sí. Entonces, necesitan actualizarse porque la dinámica poblacional va cambiando y con todo esto en conjunto es que se puede dejar el carro, Ujú. pero se necesita trabajar en todo a la vez. Sí, hay que reflexionar juntos y bien dices, mucho es trabajo de las autoridades, mucho de este tema y también nosotros mismos, si hay la posibilidad en lugar de movilizar un vehículo y si tiene la opción esta de tener una bicicleta u otro tipo de mecanismos, caminar simplemente para ir al Oxxo, por ejemplo, mucha gente agarra el carro en lugar de caminar, es un carro menos que está en las vialidades y eso ayuda también, además, ni le digo del tema medioambiental. Pues es un gusto, Hugo, el que hayas estado con nosotros, sobre todo analizando, decirnos los porqués y sobre todo tu punto de vista, que es muy valioso, sobre todo alguien experto en temas de movilidad aquí en este espacio, para que la gente comprenda, reflexionemos y sobre todo esto, ¿no? Regularmente siempre como menciono, me quedo con esto que dices, realmente la incomodidad que produce el cambio siempre va a existir y ahora pues es cuestión de habituarnos porque ahí está la ley, no más falta ajustar la cuestión de los reglamentos de tránsito a nivel municipal y pues permear esta información que es muy, muy valiosa. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, con gusto. Gracias, gracias Hugo Moreno Freyich, integrante del colectivo Bukis a la calle en este trago amargo. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el siguiente capítulo.